Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Ya estamos en nuestro día número 67 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Josué capítulo 10 hasta el capítulo 12, así que busca tu Biblia. Vamos a orar para comenzar esta lectura, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dirija, que esta palabra se nos grabe a cada uno de nosotros en el corazón y que sigamos aprendiendo. Amén, que sigamos aprendiendo de su palabra y que Dios se siga glorificando. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, que podemos estar, Señor, leyendo tu palabra, meditando en ella, Padre, y deleitándonos en tus promesas, en tu fidelidad, Dios mío. Gracias, Señor, porque así como cumpliste tu palabra, Dios mío, y cumpliste cada una de tus promesas hacia tu pueblo, sabemos, Padre, que tú seguirás cumpliendo tu voluntad, tu propósito, tus promesas para con nuestra vida, Señor. Y esta palabra solamente aumenta aún más nuestra fe, Señor, y nos enamora más de ti, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a recibir con humildad, Dios mío, cada enseñanza que tú tienes para nosotros en ella. Dios mío, gracias, Padre, por lo que sigues haciendo, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos Josué capítulo 10 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Josué los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrada en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna. Y peleó contra Libna, y Jehová los entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía, sin dejar nada. Con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada. Y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada,
como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negueb, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Capítulo 11. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie del Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos, junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no le fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón,
de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megido, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneán del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Aleluya. Podemos ver en estos capítulos, fíjense que ayer hablamos de la astucia de los gabaonitas, cómo estos gabaonitas, a pesar de ser una ciudad, ¿verdad?, grande, Gabaón, ellos de una manera engañosa, ¿verdad?, eso lo tocamos ayer, hicieron un pacto de paz con Israel, y aún el pueblo de Israel y Josué
que no consultaron a Dios, entraron en este pacto de paz y juraron por el nombre de Jehová, y ellos tuvieron que honrar ese pacto que habían hecho. ¿Por qué? Porque habían usado el nombre de Jehová. Y Dios, ¿verdad?, lo utilizó de todas maneras, ¿verdad? Ellos querían ser parte del pueblo de Israel y vinieron también a ser parte, tal vez como servidores, pero eran servidores de la casa de Dios, eran leñadores, eran aguadores. Pero vemos que ahora en este capítulo 10 hay 5 reyes que se unen para atacar a Gabaón. Y ellos, ¿verdad?, supieron que Gabaón se había unido a Israel y estaban preocupados, estaban asustados. Y ahí estaba el rey de Jerusalén, que era Adonisedec, el que forma esta coalición de los 5 reyes amorreos para atacar a Gabaón. Ahí estaba el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, ¿verdad? Y ahora vemos que estos gabaonitas, esta gente que habían hecho esta alianza, ahora le estaban pidiendo ayuda a Josué. Estaban buscando ese respaldo, estaban buscando que los ayudara en la batalla. Y vemos que Josué, ¿verdad?, habla con el Señor. Ahora sí, aleluya. Ahora sí vemos que Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Fíjate que esta batalla era en contra de Gabaón, pero ya que había una alianza, ya que había un compromiso, había una palabra que había sido dada, Josué entonces, ¿verdad?, habla con el Señor y el Señor le dice: tranquilo, que ya yo los he entregado en tu mano. Vive el Señor. Y vemos que entonces, ¿verdad?, Josué marcha toda la noche para defenderlo. Y ahí en medio de esta batalla vemos la intervención sobrenatural de Dios. Vemos uno de los milagros más impresionantes de lo que es el Antiguo Testamento. Ya nosotros hemos visto milagros tremendos, desde las plagas que ocurrieron allá en Egipto. Hemos visto, ¿verdad?, también cómo Dios separó las aguas del Mar Rojo, cómo el pueblo en el desierto experimentó el maná, cómo vieron la columna de nube y la columna de fuego. Hemos visto milagros sobrenaturales. Pero aquí estamos viendo que Josué dijo al Señor, ¿verdad? Habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. O sea, el propósito de este milagro era prolongar el día de tal manera, ¿verdad?, que el sol se detuviera hasta que Israel terminara con la victoria. Esto es un milagro tremendo. O sea, que ese fue el día más largo que estuvo el sol alumbrando al pueblo para que el pueblo pudiera pelear, para que pudieran obtener la victoria. Dios hizo esto en favor de su pueblo. Y fíjense que esto ha sido discutido por teólogos y por científicos también, y ellos argumentan que el sol y la luna se haya detenido, pudo haberse tratado de un eclipse. Eso es lo que hablan, un eclipse solar. Y hay investigaciones, ¿verdad? Hubo una investigación de la Universidad de Cambridge en el año 2017, que ellos publican un estudio sugiriendo que el texto de Josué pudiera referirse a un eclipse solar que ocurrió para el año 1207 a.C. Y también aparece en una inscripción egipcia que menciona a Israel en Canaán. O sea que, ¿verdad?, se menciona para esa fecha que ocurrió un eclipse. O sea, eso está en las inscripciones egipcias y también está, gloria a Dios, en este estudio, ¿verdad?, de la Universidad de Cambridge que hizo esta investigación. Pero también, ¿verdad?, hay historias que dicen que las computadoras de la NASA habían encontrado un día perdido en la historia. Mire esto.
No hay evidencia de que la NASA lo haya confirmado, pero entienden que hay un día perdido en la historia, ¿verdad? Un día, ¿verdad?, que se extendió, o un día, ¿verdad?, que no se registró. Otros, ¿verdad?, opinan que si esto hubiese ocurrido, esto hubiese sido catastrófico para la Tierra, que se detenga un día, eso tiene que haber causado desastres naturales terribles, que eso no puede ocurrir, que un día se detenga. Pero, amado, lo cierto es que para Dios no hay nada imposible. Yo le hago esta pregunta: ¿hay algo imposible para Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra? El Dios que deja saber constantemente que Él es Señor de la creación. Aleluya. O sea que vemos, ¿verdad?, que poderoso el Señor, que nos recuerda que Dios pelea por su pueblo. Y aunque los gabaonitas no eran del pueblo del Señor, ciertamente al haber hecho este pacto, esta alianza con Israel, vemos como Dios los defiende, porque esta batalla, al estar el pueblo de Israel involucrado, también esta batalla era de Dios. Y menciona el libro de Jacer. Eso es un libro antiguo mencionado en la Biblia, que hoy, ¿verdad?, no se conserva en su forma original. Es un antiguo registro hebreo. Puede ser una colección de poemas, de canciones, de relatos históricos. Y quiere decir que este evento era recordado en las tradiciones históricas de Israel. En Segunda de Samuel también se menciona este libro, eso del libro de Jacer. Así que nada, podemos ver que estos 5 reyes fueron ejecutados, fueron colgados como una señal de juicio. Y después de esto, Josué continúa conquistando todas esas ciudades del sur. Fíjate que conquistó Maceda, conquistó Limna, conquistó a Laquis, a Eglón, a Hebrón y a Debir. Y esto nos deja ver que Dios pelea por su pueblo Israel y Dios los respalda siempre y cuando caminen como en obediencia. Siempre y cuando haya obediencia. Pero podemos ver y podemos aprender de este capítulo cómo el Señor, ¿verdad?, tiene el control de la naturaleza. Dios tiene el control del clima, Dios tiene el control del tiempo, Dios tiene el control del cielo, del sol, de la luna, de las estrellas, de los animales. Toda la creación, todo que ha sido creado por Dios, todo está bajo su control y su dominio. Dios es el Señor de la creación. Él es el creador, aleluya. Y vemos que este no es el único milagro que involucra lo que es la naturaleza y la creación. Nosotros vimos ya el diluvio que ocurrió, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Ese diluvio que no paró de llover, ¿verdad?, por 40 días, por 40 noches. Esto también estaba, ¿verdad?, bajo el control del Señor. El Señor había anunciado que iba a venir este diluvio. De igual manera podemos ver cómo Dios separó las aguas del Mar Rojo. Como el Señor dice: mira, aguas, sepárense, que mi pueblo va a pasar en seco. Y las aguas se separaron. De igual manera, cuando Dios detuvo el río, ¿verdad?, cuando iba a pasar Josué, cuando iban a pasar el Jordán. En las plagas, nosotros vemos los animales, las plagas de las ranas, de los piojos, de las moscas, de las langostas. Vemos la plaga de las tinieblas, que por 3 días hubo una densa tiniebla en todo el pueblo de Egipto. Vemos también el granizo y fuego, amado. Eso tiene que ser algo impresionante. Granizo con fuego cayendo del cielo. Y de igual manera aquí menciona que también cayó granizo en este capítulo 10. Y que murieron más por causa del granizo que los que murieron a filo de espada. O sea que vemos la intervención sobrenatural de Dios. Y aún vemos que Jesús, en el Evangelio de Marcos, calma la tempestad, calma la tormenta. Que le dice al viento que se detenga, al mar que enmudezca, que le dice a la tempestad que se aquiete. Y aún los que estaban en la barca decían: ¿quién es este? Que aún a los vientos y la mar le obedecen. Aleluya. Y vemos también que en el Evangelio según Mateo, Jesús camina sobre las aguas. Vemos también la pesca milagrosa.
Cómo tiran esas redes y sacan un montón de peces que aún las redes se partían. Un milagro sobrenatural que involucra a la creación, dejándonos saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de la creación. Vive el Señor, aleluya. Vemos luego en Josué capítulo 11 que después de la victoria del sur, se vuelven a unir los reyes, pero esta vez los reyes del norte. Y el que estaba liderando esta unión de los reyes era Jabín, rey de Azor, ¿verdad? Y esta coalición reúne muchos ejércitos, muchos caballos, muchos carros de guerra. O sea, era una fuerza militar mucho más grande que la anterior. Entonces, amado, a veces Dios nos prepara en las guerras pequeñas, en las batallas pequeñas, para entonces llevarnos a las batallas más grandes. Pero vemos que Dios anima a Josué y le dice, no temas. No temas. Eso es una palabra que con una frase, ¿verdad? Una palabra de ánimo, de fortaleza que Dios le daba a Josué constantemente. No temas. Y Dios le deja saber que les daría la victoria. Así que ellos derrotaron a todo ese ejército, destruyeron sus caballos, queman los carros, destruyen toda la ciudad de Azor. Y esto es algo significativo, ya que esta ciudad era la más poderosa del norte del Canaán. Aleluya. Así que no importa si la batalla es grande o es pequeña, es importante que nosotros recordemos que si Dios está con nosotros, no hay ningún enemigo grande. No hay ningún gigante que se pueda levantar, no hay nada que nosotros tengamos que temer. Si Dios está con nosotros, sea pequeña la batalla o sea grande la batalla, si Dios dijo que nos iba a entregar la victoria, nosotros podemos confiar que Dios lo va a hacer. Así que también dice que Josué hizo como Jehová había mandado a Moisés. Qué lindo que podemos ver esa continuidad de la obediencia. Como el Señor lo había mandado a Moisés, Moisés lo había mandado a Josué, y vemos que Josué está guardando todas las palabras que Dios le había hablado, aun aquellas que le habló a través de su siervo Moisés. Gloria al Señor. Así que la clave de la victoria es ¿cuál? La obediencia. Entonces, lo que nos ha dado victoria, nosotros no lo podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar las cosas y querer entonces hacer las cosas a nuestra manera porque ya estamos experimentados en batalla. No importa. Acuérdense lo que sucedió con Ai. Ellos tuvieron una victoria tremenda en Jericó, pero cuando Acán tomó del anatema y fueron a enfrentarse a la ciudad de Ai, aunque era una ciudad pequeña, aunque eran pocos los habitantes, tuvieron una derrota. Pero ¿qué fue lo que causó la derrota? No, lo que causó la derrota es la desobediencia, es el pecado oculto. Pero mientras haya obediencia a Dios, mientras esté caminando en integridad y estén esforzándose y siendo valientes, mire, amado, las victorias, usted va a seguir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Ya en Josué capítulo 12 podemos ver una lista, un registro histórico de todos los reyes que habían sido derrotados. 2 de ellos fueron derrotados por Moisés, que fueron Sehón y Og, que fue al este del Jordán. Allí donde se quedó la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ellos obtuvieron sus territorios, ¿verdad? Sus tierras, ellos las tuvieron al este del Jordán. Ellos se quedaron allá. Pues allá Dios, ¿verdad?, le entregó la victoria a Moisés contra estos 2 reyes. Pero hay 31 reyes que fueron derrotados por Josué al oeste del Jordán. Y cada rey representa un territorio recuperado para el pueblo de Dios. O sea que vemos esa lista de todos esos reyes que fueron derrotados. Vemos la lista y ¿qué vemos? Vemos la fidelidad de Dios, cómo ha estado ahí en cada una de esas batallas. Vemos las promesas cumplidas, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Vemos cumplimiento. Yo no sé usted, pero yo veo esa lista y yo veo fidelidad de Dios. Yo veo cumplimiento de Dios, yo veo victoria. Sí, pero también veo que tuvieron que pelear, que tuvieron que luchar, que hubo batallas tremendas, pero a pesar de las batallas hubo victoria.
Ahora entonces podemos entender por qué en ese capítulo 1 el Señor, cuando le habla a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito en aquel libro de la ley. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando empezaron a caminar en obediencia, que ya no había pecado oculto, que ya no había nada, ¿verdad?, que pudiera impedir la victoria, vemos que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en 3 ocasiones Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, amado. 31 reyes. Eso no fue de un día para otro. Eso no es cualquier cosa, amado. Eso fueron batallas tras batallas. Tuvieron que esforzarse y tuvieron que ser valientes. Ahora podemos entender por qué el Señor le dijo 3 veces esto a Josué. Verdaderamente tuvo que ser valiente. No solamente él para pelear, no solamente él para, aleluya, acabar con todos esos reyes. Es que también él estaba liderando al pueblo. Él tenía que buscar el rostro de Dios, la dirección de Dios. Aleluya. Y podemos decir que el momento en el cual quizás no buscó la dirección de Dios fue con los gabaonitas. Con la astucia de los gabaonitas, que los engañaron, se dejó llevar por las apariencias. Pero ciertamente Josué se mantenía consultando a Dios, preguntándole a Dios, aún para ir a la batalla de estos reyes que se habían levantado a Gabaón, el Señor le habló. O sea que Josué aprendió la lección. Y el Señor le dijo: vas a acabar con los carros, vas a acabar con los caballos, vas a acabar con todo. Y así él lo hizo. Como el Señor mandó a Moisés y como Moisés le mandó a Josué, así mismo Josué caminó en obediencia. Amén. Entonces, esto nos enseña, este capítulo 12 nos enseña cómo muchas veces nosotros tenemos que hacer un detente y mirar todo el camino que nosotros hemos atravesado, todas las victorias que hemos tenido. Porque es que a veces andamos, ¿verdad?, afanados, andamos aquí, allá, y ¿qué es lo próximo? Y vamos. ¿Y qué es lo próximo? Vamos para allá, y vencimos, y vamos para aquí, y vamos para allá. Pero hay veces que hay que hacer un detente y mirar el camino que hemos recorrido, todo lo que hemos vencido y todas las victorias que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para agradecer, para ver la fidelidad de Dios. Porque hay veces que como que nos cansamos en el camino y decimos: wow, Señor, esto es batalla tras batalla, ¿no? Batalla tras batalla, pero mira todas las victorias que te he entregado en todas esas batallas. Mira cómo he estado contigo en todas esas batallas. Mira todo lo que tú has vencido. Aleluya. Pues si yo estuve contigo en todas estas batallas, yo voy a estar en todas las próximas que tú tengas. Yo estoy ahí contigo. Yo peleo por ti. Yo nunca te he dejado solo. Mientras tú sigas caminando en obediencia, mientras tú sigas guardando mi palabra, tú vas a seguir viendo mi mano obrando con poder a favor tuyo y a favor del pueblo. Entonces, amado, a mí me gusta sacarle una prédica a todo, porque es que ciertamente hay tanto que nosotros podemos aprender aún de este capítulo 12. Es importante nosotros hacer una lista también de todas las victorias que hemos tenido, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, de todos los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Aún si lo miramos, aleluya, aún yéndome más profundo, amado, aún si nosotros lo miramos en el caminar nuestro como siervos de Dios, nuestro caminar en Cristo, desde que usted le entregó su corazón al Señor y usted ha ido caminando y perseverando, ¿cuántos reyes usted ha vencido? ¿Cuántos reyes usted ha derrotado? Sí, porque es que eso, todos aquí tenemos reyes que hemos derrotado. El rey del carácter, el rey de las malas actitudes, el rey del pecado. Y esos son unos cuantos reyes. ¿Ah? El rey, ¿verdad?, de los malos hábitos, de los temores. ¿Cuántos reyes nosotros hemos vencido en el caminar?
cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, que nos ha dado la fuerza para nosotros vencer todas esas cosas que quizás a nuestra carne le gustaba, que a la vieja criatura le gustaba. Pero una vez estamos en Cristo, todo eso tuvo que morir, ¿verdad? Como tocamos acerca del pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, toda esa vieja generación, todo eso que salió de Egipto, que salió del mundo, todas esas cosas que no le agradan a Dios, todo eso se tiene que morir. En el desierto, ¿qué es tipo de prueba? ¿Qué es tipo del caminar? En el camino hay muchas cosas que tienen que morir para que nosotros podamos entrar a la tierra prometida, para que nosotros podamos entrar a la vida eterna, el reino de los cielos. Hay reyes que hay que derrotarlos. Entonces no se pueden quedar con vida, no podemos dejar cosas todavía vivas. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Qué son esas cosas de las cuales yo me tengo que deshacer para poder recibir tus promesas? Y aún a Cristo lo podemos ver en todo esto, porque dice la palabra del Señor que Él despojó a los principados y a las potestades. Así como Israel heredó la tierra, así nosotros heredamos la vida nueva en Cristo. Pero hay muchas cosas que se tienen que morir. No podemos dejar esas cositas vivas y coleando, como dicen por ahí. Tenemos que, en obediencia a Dios, deshacernos de todo lo que a Él no le agrada, para que entonces podamos recibir las promesas. ¿Qué promesa ellos iban a recibir? Bueno, la tierra. Pero no iban a poder recibir la promesa hasta que no acabaran con esos reyes, hasta que no acabaran con esas ciudades, hasta que no acabaran con todos esos pueblos paganos y todas las malas costumbres de ellos y la idolatría. Todo lo que había, el Señor dijo, te vas a deshacer de eso. Entonces te pregunto, ¿qué rey tienes que derrotar tú? Yo le saco una prédica a todo. ¿Qué rey todavía me falta por derrotar? ¿Qué hay todavía en mí que necesita morir para yo poder heredar las promesas de Dios? ¿Qué es eso que impide que yo pueda conquistar esa tierra que Dios me ha prometido? Hasta que no me deshaga de todo eso, no puedo entonces heredar las promesas. Así que estos capítulos nos muestran cómo se fue expandiendo el dominio de Israel en Canaán. Fueron victorias grandes y Dios también obró de manera sobrenatural. Conquistaron el sur, pero también conquistaron el norte, dejando saber que no hay ningún enemigo que pueda impedir el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. No hay nada que lo pueda detener. Pero es importante que en el proceso nosotros seamos fuertes y seamos valientes. Que nos esforcemos, amados. Esforzarnos es ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Dios te está pidiendo, dame un poco más. Esfuérzate. Y no solamente te esfuerces, necesito que seas valiente, necesito que me creas, necesito que confíes en mí. Y amado, requiere valentía derrotar a esos reyes en nuestra vida. Todos esos reyes que están gobernando en tu vida, que todavía no has podido deshacerte de ellos, hasta que no los derrotes, hasta que no te deshagas de ellos, no vas a poder ver la plenitud de las promesas de Dios para ti y para mí. Así que esto es lo que podemos aprender de su palabra, que el Señor es el Señor de la creación, Él está por encima. Yo no tengo duda de que este acontecimiento ocurrió, haya sido un eclipse o haya sido que Dios detuvo el día y el sol no se escondió durante todo ese día hasta entregarles la victoria. Yo lo creo. Primero porque su palabra lo dice y segundo porque yo he visto a Dios hacer cosas sobrenaturales. Para Dios no hay nada imposible, amado. Así que vamos a derrotar todas esas cosas que Dios quiere que derrotemos, para que podamos seguir adelante viendo el cumplimiento de Dios para nuestra vida. Amén. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a tu vida como lo fue para la mía.
Escríbenos ahí en los comentarios qué aprendiste, ¿verdad? Si hay algo interesante, ¿verdad? Acerca de este acontecimiento, compártelo. Recuerda que estamos leyendo la Biblia juntos y aquí estamos todos aprendiendo de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden que toda la gloria es del Señor.